hacedores de la palabra y no olvidadizos de la palabra. Debemos de estar continuamente viviendo esta palabra de obediencia. Si no lo vivimos, entonces tendemos a caer en esos errores. Número 4. Para dar enseñanza a la iglesia de que no pierda la comunión unos con otros. Como regla de oro dentro de la comunión en compañerismo dentro de la iglesia, debieras de tener una vez al día una plática con otro cristiano. Y no estoy hablando de comentar todo lo que sucede al mundo a nuestro alrededor, no. Estoy hablando de una plática cristiana, una plática que ejerza un crecimiento espiritual. No que platiques de las novelas, que platiques de las noticias, que platiques de otra cosa, no. Esa es una regla de oro de compañerismo. Todos los días debes de tener una plática con otro cristiano de la palabra de Dios. Esto ejercita compañerismo, comunión, koinonía, amor entre la iglesia. Ejercítalo, porque de lo contrario, esta área se va a debilitar y de la misma consecuencia que venga, va a hacer que esto va a ser más débil. Es triste porque hoy en día vivimos mucha consecuencia. Y no estoy hablando específicamente de el lugar, el local donde estamos, sino de manera general. Bajo una estadística es una realidad que predicadores critican a otros predicadores, pastores critican a otros pastores, iglesias critican a otras iglesias. En cierta ocasión, un ateo viendo estas estadísticas se asustaba. Él mismo, sin conocer de Dios, decía: no es posible que el pueblo cristiano que conoce de Dios, que dice temer a Dios, y sea el que más enemigos tenga dentro de ellos mismos. Conocer a Dios, temer a Dios, nos lleva a poder cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros: amar a Dios, amar a nuestros semejantes. Nos enseñan orden en casa, nos enseñan obediencia en casa, nos enseñan. ¿Qué sucede entonces cuando no cumplimos con estas mismas enseñanzas dentro de la iglesia? Cuando perdemos la comunión con los hermanos, se va debilitando esa área de compañerismo. Y por consecuencia misma, empezamos a caer en errores de criticar, de juzgar, de prejuzgar a los demás. Número 5. Con el fin de consolidar a los miembros activos y que permanezcan en plena comunión. ¿Qué propósito tienen las reuniones en la iglesia? ¿Qué propósito, hermanos? Que estemos en contacto, que estemos activos, que estemos participando los unos con los otros. ¿Qué propósito tiene? Porque una persona débil tiende a menguar su vida espiritual. Cuando una persona deja de venir al templo, que por consecuencia va a pasar que su vida espiritual baja. Por consecuencia de esta misma situación, deja de venir al templo y ya en su casa no ora. Deja de venir al templo y ya en su casa deja de leer la Biblia. Hace mil cosas, pero no le da tiempo para leer la Biblia. No le da tiempo para estar en comunión con Dios. Una persona que bien es cierto, conoce la palabra,
y por más fuerte tal vez que pudiéramos decirlo, no viene al templo, se siente triste, tiene ese anhelo por estar en la presencia de Dios. Cuando no lo hace, cuando no viene al templo, entonces tiende a bajar su vida espiritual, tiende a menguar, y eso trae consecuencias graves. La persona que mengua su vida espiritual, es más fácil que le falle a Dios, es más fácil que peque, es más fácil hacer 1000 cosas que no le agradan a Dios. Estando en comunión con Dios sienten un fuego, pero sin ese fuego en el corazón, entonces eso es más fácil. Ese temor en el corazón se va y piensan que Dios no los ve, piensan que se pueden ocultar de Dios, piensan, pero sucede. ¿Por qué? Todo con una raíz: no estar en comunión con la iglesia. 6. La necesidad de preparar a la iglesia para la venida del Señor. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles y la Biblia lo aclara: los últimos tiempos. Una situación y necesidad dentro de la iglesia que es estar en comunión, tal vez a través de las redes sociales, a través de cuanto podamos. Y dentro de estas razones es preparar a la iglesia para la venida del Señor. Recuerda esto: el rey entró a las bodas de su hijo y halló uno que no estaba vestido de bodas, y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí sin estar vestido de bodas? Recuerda la palabra, iglesia: el Señor está pronto. ¿Por qué no ha venido? El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Sé sincero en tu corazón: si el Señor viniese en este momento, ¿cómo está tu vida? No estoy hablando de un ministerio que tuviste antes o una actividad que tuviste antes, estoy diciendo de ahora, porque las obras no te van a salvar. La gracia de Dios es la que te salva. Si bien es cierto, lo dice la palabra, la salvación es gratuita, sí lo es, pero más sin embargo, el que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida escrito, el que mantengamos la salvación en nuestro corazón, esto es una pelea del diario. Esto es una lucha constante, lucha con nosotros mismos, lucha contra el enemigo, lucha contra el mundo. La salvación es gratuita, sí, pero el que permanezca la salvación en nosotros, eso es un pelear todos los días. Algunos se desaniman, algunos se entristecen porque le han fallado al Señor. Algunos menguan su vida porque piensan que Dios les ha fallado. Todo esto viene por una consecuencia. El Señor está a las puertas y debemos de estar hoy en día más preparados. Él está a las puertas y nadie, viendo las noticias 5 minutos, viendo a tu alrededor, nadie puede decir que Dios está fallando a su palabra. Él está cumpliendo tal cual toda su palabra. Número 7. Las personas que se alejan de la iglesia tienden a alejarse de Dios. ¿Eres tú de estas personas? ¿Sabes que Dios es fiel a su palabra? Y por consecuencia la iglesia debe estar consciente que en toda situación, buena o mala, debemos de estar en la presencia de Dios. Debemos de entender: Dios no falla a su palabra. La Biblia dice